Buenas, bienvenidos a la segunda edición de EICA Talks. Este es un espacio que busca abordar las principales temáticas que competen a las organizaciones de la región y el mundo. Por ejemplo, cuando una empresa quiere asegurar su crecimiento, tiene la opción de invertir o buscar financiamiento. Por eso, hoy vamos a abordar cuáles son las consideraciones que tiene que tener una organización cuando se enfrenta a este reto. Para esto tenemos como invitado a José Miguel Alfaro. Él es gerente senior de Seed by EY y viene a hablarnos de qué es el levantamiento de capital. Seed es la división de EY que apoya a los emprendedores, a las pymes y a las organizaciones sociales, y además a la inversión relacionada con estos sectores. Muchas gracias, José Miguel, por acompañarnos y bienvenido. Muchas gracias, Priscila. Es un gusto estar acá. Empecemos por el principio, como dicen. ¿Qué es el levantamiento de capital? Priscila, como decías más temprano, las empresas se ven frecuentemente ante el reto de tener que cubrir o recurrir a fuentes de financiamiento externas pues para asegurar el crecimiento que están buscando. Entonces, el levantamiento de capital son todas aquellas opciones de acceso a recursos financieros que van a venir de terceros y que se van a estructurar a través de inversión en acciones o instrumentos financieros similares a las acciones. Más adelante vamos a ver cómo en realidad existe un espectro de inversión para las empresas que empieza en las etapas más tempranas con recursos propios o la gente que tenemos más cercana. Pero conforme va creciendo la empresa y se van probando no solamente el modelo de negocio, sino la atracción en el mercado, el potencial de crecimiento, etcétera, se van abriendo otras puertas y esas son precisamente las que vamos a cubrir durante la conversación de hoy. Ok, y si hablamos de este levantamiento de capital, ¿cuáles son las opciones que tienen las empresas? Ok, mucho dependerá del perfil de la empresa y esto es una cuestión muy importante y que a veces la gente en la premura de acceder a recursos pues pierde o no toma en cuenta. Lo más importante que hay que ver es qué es lo que quiere el emprendedor con su empresa y cuál es realísticamente el perfil de crecimiento que la empresa tiene. Entonces, en cuanto al primer punto, esos emprendedores que vienen a nosotros y nos dicen, no, este es mi bebé, yo me quiero morir haciendo esto, no quiero que nunca salga de mi control, bueno, esa gente tiene que pensar muy bien antes de recibir inversión a través de estructuras de capital de terceros. ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver más adelante, normalmente el retorno para esos inversionistas a través de acciones o instrumentos similares viene no solamente de cualquier utilidad que pueda generar la empresa durante su inversión, sino de una salida. Y ahorita podemos hablar en más detalle de eso. Pero entonces, bueno, esa salida puede en muchos casos implicar también la salida del emprendedor de la empresa, una venta, ¿verdad? Si el emprendedor tiene ese afán del control y no quiere cederlo en varias décadas, si queremos verlo así, pues tiene que cuestionarse si efectivamente la inversión de capital es una opción para ellos. Por otro lado, si el emprendedor ve la empresa como una oportunidad de crecimiento, un proyecto al que le quiere dedicar entre 5 y 10 años y que está completamente conforme con la idea de una vez que se alcancen ciertas métricas de crecimiento, buscar una salida, ese emprendedor es un candidato para una inversión de capital. Además hay que ver la empresa como tal. Sectores más tradicionales donde el crecimiento no puede ser tan exponencial, pues imponen ciertas restricciones. No es que no se pueda, pero se tiene que tomar en cuenta cuál es el perfil de crecimiento. Normalmente, ya como está el mercado actualmente, podemos ver ciertas características en común en la gente que está levantando capital. Normalmente hay un alto componente tecnológico en el emprendimiento, hay un alto potencial de crecimiento que, pues tomando en cuenta la región centroamericana, si bien es cierto, puede ser que operen en algunos de nuestros países, normalmente los mercados meta trascienden nuestras fronteras. Y el último componente, que es el que nos sirve de eslabón con la inversión de capital, es que por más que el negocio vaya probando una atracción satisfactoria en el mercado, sus ventas orgánicamente nunca le van a generar los recursos que necesita para la expansión que quiere, para el desarrollo que quiere. Por distintas razones, ¿verdad? Los recursos que necesitan al inicio, precisamente en todo ese desarrollo, la contratación de personal, la apertura de mercados, etcétera, etcétera. Entonces, esas son consideraciones preliminares que tenemos que tomar en cuenta.
Ahora, el tipo de inversión lo podemos ver más adelante conforme vayamos avanzando en el resto de temas. Ok, ¿y cuáles son los instrumentos más comunes? De nuevo, todo depende en la etapa en la que estamos. Pero hablando de ese espectro que mencionábamos más temprano, hay pues distintas personas o distintos tipos de inversionistas que nos vamos a topar en el camino. La primera camada de inversionistas que nos vamos a topar pues van a ser las incubadoras, las aceleradoras, algunas universidades. Y aquí obviamente estoy generalizando, pero normalmente estas organizaciones o nos van a apoyar y nos van a dar, digamos, acceso a recursos no reembolsables y no nos van a pedir nada a cambio, o puede ser que algunas de ellas nos vayan a pedir un porcentaje minoritario de la compañía. Normalmente ese porcentaje minoritario se plasma en acciones comunes y corrientes de características muy similares a aquellas de los fundadores. Avanzando un poquito más en el espectro nos vamos a encontrar a los inversionistas ángeles. Los inversionistas ángeles son inversionistas normalmente con una trayectoria muy sólida en campos relevantes para el emprendimiento. Nos van a apoyar con recursos, pero sobre todo nos van a apoyar con su tiempo y su dedicación. En una conversación que estábamos teniendo la semana pasada en Honduras, cuando nos preguntaban qué tenemos que ponerle atención cuando estamos negociando con un inversionista ángel, pues las respuestas muchas iban en precisamente, bueno, los recursos que tenga disponibles, su trayectoria, sus conexiones, pero hay una muy importante y es precisamente esa disposición y apertura para poderle dedicar tiempo al emprendimiento. Y aquí no estamos hablando de buenas o malas intenciones, normalmente esta gente está súper interesada y muy motivada, pero hay restricciones de agendas. Entonces, temas tan sencillos como si, bueno, si cuesta que nos conteste, si agendar una reunión, una conversación con esa persona, pues nos toma mucho tiempo. Bueno, esos son indicadores que tal vez la persona no está en su mejor momento para dedicarle tiempo. En estas etapas iniciales, tanto en las aceleradoras, incubadoras, universidades e inversionistas ángeles, es muy importante ese apoyo adicional o más allá de los recursos. Si uno ve la historia de las empresas, estas inversiones son normalmente muy chiquitas, pero lo que verdaderamente cambia el rumbo de la compañía es ese acompañamiento de una persona que le puede traer mucho más que dinero a la mesa. Conforme todo va avanzando, ¿verdad? Y recordemos algo que es muy importante con respecto a lo que estábamos hablando en la pregunta anterior. Otra de las características de estas empresas es que normalmente no tienen tantos activos fijos como la empresa tradicional tiene, ¿verdad? Que le sirven para o como garantía en sus financiamientos o inversión, ¿verdad? Entonces tenemos a los Uber, Facebooks, Googles, etcétera, que tienen modelos de negocio muy diferentes a las compañías que manufacturan carros o aquellas compañías de retail que tienen una huella de real estate y de activos fijos en general mucho mayor. Entonces, eso es un cambio en la dinámica, ¿verdad? Porque normalmente un montón de opciones que se abrían con base en las garantías que podías acceder, en este tipo de desarrollo no necesariamente están ahí, ¿verdad? Pero volviendo al espectro, después de los inversionistas ángeles, conforme vamos creciendo, nos vamos a encontrar un perfil de inversión que se llama capital de riesgo, venture capital en inglés. Y pues su nombre en español describe muy bien de lo que se trata. Todavía son inversiones de un alto potencial de riesgo porque si bien es cierto, hay cierta atracción en el mercado y cierta validación del producto o del servicio, no está en una escala estable y mucho menos está en una posición donde pues a través de sus ingresos orgánicos pueda, digamos, seguir operando. Entonces, el típico perfil del inversionista de capital de riesgo, donde ahí ya en nuestra región empecemos a ver un mix entre pues, digamos, individuos que hacen o que tienen como parte de su portafolio este tipo de inversiones, pero también organizaciones, firmas que están expresamente involucradas en el sector. Entonces, ahí todavía el apoyo más allá del dinero sirve muchísimo, ¿verdad? De hecho, resulta crítico porque el modelo de negocios todavía está en gestación. Del lado del inversionista, normalmente te vas a topar gente de un alto poder adquisitivo que va a hacer inversiones y lo que se recomienda es que las vean como un tipo de portafolio. Entonces, en lugar de destinarle todos los recursos que esas personas tengan
de Venture Capital a una sola oportunidad, lo distribuyan conforme se les vayan presentando oportunidades que les gusta de inversión, de forma tal que puedas crear eso, un portafolio de inversiones. Porque recordemos el perfil de riesgo de estas empresas. Si apostas a solo una, obviamente las probabilidades de éxito son menores a que si le apostas a una variedad más amplia. Eso desde el lado de la inversión. Obviamente, y esto es muy importante entender, esas inversiones resultan ser una parte marginal del patrimonio de estas personas porque nunca, nunca, nunca es recomendable que, pues, digamos, dinero que sea crítico para su estabilidad financiera se invierta en esta etapa. De nuevo, por el perfil de riesgo que tiene. Aún así, vamos a ver, cumplen un rol fundamental porque es ahí donde empieza a verse el crecimiento exponencial. Antes de eso, normalmente nos encontramos en un proceso de validación de la idea, pruebas en las primeras interacciones con clientes o con usuarios, pruebas también del desarrollo tecnológico, si estamos hablando de un emprendimiento con un alto potencial o más bien con un alto componente tecnológico. Entonces, ya ahí cuando empezamos a interactuar con Venture Capitalists es que empezamos a ver ya ese crecimiento en los ritmos y en las proporciones que estábamos buscando al inicio, ¿verdad? Y ahí ya el mundo empieza a verse más amplio, ¿verdad? Y podemos hablar de otras personas que interactúan en el proceso o en este espectro de inversión, pero pues ya va a depender más caso a caso del tipo de modelo de la compañía. ¿Por qué? Porque puede ser que ahí, a pesar de tener un alto componente tecnológico, etcétera, sí se pueda acceder a banca comercial para cierto tipo de financiamiento, pero también van a haber otro tipo de inversionistas de capital que pues en inglés se llaman private equity, o incluso más adelante y conforme las cosas van avanzando hasta mercados financieros abiertos. En Costa Rica este año tuvimos pues el primer IPO pues, de una compañía nacional y que es obviamente algo que celebrar, ¿verdad? Ok, y ahí al final tocaste un punto que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué una empresa haría levantamiento de capital y no buscar como un financiamiento con una entidad bancaria? Esta respuesta tiene pues varios ángulos. Desde un punto de vista práctico, muchas veces es porque no tienen acceso a capital bancario, o sea, el banco no les va a prestar por el perfil de riesgo que tienen, por lo incipiente de las operaciones, porque no tienen una trayectoria de ingresos sostenidos en el tiempo, y eso me lleva a mencionar algo muy importante. En emprendimiento, los modelos financieros que se usan y los mecanismos de valoración son bastante diferentes a los que se usan en una empresa ya consolidada. Y la premisa fundamental resulta diametralmente opuesta a lo que normalmente se hace en una empresa, digamos, de una escala ya grande. ¿Por qué? Porque tradicionalmente lo que se busca es revisar el historial, con base en eso, hacer proyecciones de crecimiento y de resultados financieros de una empresa y descontarlos a valor presente. En un emprendimiento donde no tenés historial y tenés un alto grado de incertidumbre por lo que viene, es imposible hacer eso. Entonces se recurre a dos cosas. Uno, muchísimas veces ni siquiera hablar de una valoración o de proyecciones de ingresos porque simple y sencillamente no sabes. Entonces, hay algunos instrumentos que te dan esa flexibilidad. Te dan la flexibilidad de diferir a un momento posterior la definición de esa valoración. Y eso es muy, muy común en los instrumentos que se llaman o que tienen una naturaleza convertible. Podemos estar hablando de una deuda convertible en acciones o distintas otras estructuras. SAFEs, KEYs, así son acrónimos que se han venido acuñando en el tiempo de estructuras que más o menos capturan esta idea. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestros sistemas jurídicos en Latinoamérica todos vienen de un sistema civilista romano y que son opuestos a un desarrollo anglosajón como lo vemos en Estados Unidos o en algunos países de Europa. ¿Qué es lo que pasa con esto? Entonces, nuestros sistemas no son tan amigables a estos instrumentos de una naturaleza convertible como sí lo son los sistemas anglosajones. Eso al emprendedor le pone un reto, porque sobre todo en las etapas iniciales, la estructuración de estos instrumentos de una naturaleza convertible en Latinoamérica normalmente sale mucho más costosa. Eso pues lleva a ciertas medidas, ¿verdad?
Después de cierto tamaño, normalmente las estructuraciones se hacen en un domicilio anglosajón. Pero bueno, al final del día resultan en algunos retos. Ese es uno, los instrumentos de una naturaleza convertible. Y dos, instrumentos que de alguna u otra manera buscan compartir ese riesgo entre el inversionista y el emprendimiento. Eso toma varias formas. Eso pueden ser desde contratos, vamos a ver, donde el repago está sujeto precisamente a las ventas de la compañía, acciones preferentes que de alguna u otra forma también capturan esto que te estoy diciendo, y obviamente mucho dependerá de lo que la empresa en ese momento haya logrado, la posición en la que esté, el sector en el que esté también. Y pues con base en todo eso es que uno busca estructurar el vehículo de inversión de la manera más costo eficiente posible, porque recordemos que hay todo un tema de economías de escala, donde en las etapas tempranas vas a estar levantando, vamos a ver, sumas que resultan pequeñas, ¿verdad? Y que al resultar pequeñas tenés que buscar que el costo de estructuración sea el menor posible. Eso impone obviamente un reto a los profesionales que estamos detrás de la estructuración, pero pues es algo que hay que hacer si queremos mantener un uso eficiente de los recursos. Entonces te decía, hay un tema práctico, simplemente no son candidatos a financiamiento bancario. Pero también hay otras consideraciones. Puede ser que la empresa en etapas tempranas no quieran recargar sus estados financieros con mucha deuda, entonces buscan un capital que va a ser más paciente, con un perfil de retorno diferente. Pero digamos que esas ya son segundas consideraciones o consideraciones más bien aplicables al caso en concreto. En términos generales es simple y sencillamente porque no es opción. Y ahora para finalizar, contanos, ¿cuáles son algunas de las recomendaciones que le darías a una organización que está buscando hacer levantamiento de capital? Bueno, yo me quedaría con 3. La primera es entender muy bien dónde está la empresa. Pues en qué etapa de tracción estamos, cuánto dinero requiero, cuándo vuelvo a requerir inversión. Todas esas son cosas sumamente importantes de tomar en cuenta, antes incluso de hablarle a cualquier tercero sobre la oportunidad de inversión. 2, una vez que ya pasamos esa etapa, bueno, muy bien, ¿a qué perfil de inversionista le quiero hablar? ¿Qué le puedo ofrecer? ¿Qué me pueden ofrecer? Y entender muy bien cómo se puede dar esas sinergias entre el emprendimiento y el inversionista. Y último, vamos a ver, una vez que se cierre y asumiendo que es un cierre exitoso, tener la disciplina de ir midiendo el desempeño del modelo financiero y del modelo de negocios que usamos para la inversión de forma tal que podamos muy confiadamente hablar de las mejoras y del aumento de valor que ha tenido nuestra empresa luego de la inversión. Eso es fundamental porque va a ser la mejor carta de presentación para la siguiente etapa de inversión. Buenísimo, José Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Y muchísimas gracias a ustedes por sintonizar una edición más del programa EICA Talks.